empezar. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en nuestra segunda reunión de la primera semana del curso de lecturas literarias hispanoamericanas dictadas por el doctor Antonio González Montes, que soy yo, que ya los que vinieron a la clase anterior me conocen. Hemos hecho ya clase en la anterior reunión, precisamente porque era importante definir estos conceptos claves, y para ello incluso analizamos específicamente, en primer lugar, qué cosa es leer. Leer es percibir, leer es observar, leer también es comprender, descifrar, ¿no?, un objeto determinado, que puede ser un objeto verbal, puede ser un poema, por ejemplo, ¿no?, un poema que yo leo, una novela, un cuento. Son actividades esenciales, lógicamente, que se aplican en todo el ámbito de la realidad. Es decir, es un derecho del ser humano el saber leer. Por supuesto, también el saber escribir. Ambas cosas son esenciales, leer y escribir. Entonces estamos en un curso donde ustedes, que por supuesto son lectores desde hace mucho tiempo, ahora se van a especializar, se van a, diríamos, ser más profundos en su trabajo de lectores de literaturas hispanoamericanas. ¿Por qué literaturas hispanoamericanas? Porque la literatura de la que hablamos en estas clases es una literatura que está escrita en lengua española, una lengua inmensa, una lengua internacional que hablamos desde hace siglos, desde el siglo XV, XVI, en que por el fenómeno tan conocido de la conquista, de la colonización, de los virreinatos, etc., nos vimos obligados, porque sin la comunicación no existe nada. Entonces ese idioma se impuso, porque fue el idioma de los conquistadores, que no solamente trajeron pues caballos, perros, incluso para morder a la gente, sino también trajeron documentos. Es posible que incluso algunos hayan traído libros, ¿no?, o actas, o códices, porque estamos hablando de un siglo en el que me parece que recién se había inventado la imprenta mediante este personaje Gutenberg, ¿no?, es decir, que inventa la imprenta y hace posible entonces que se pueda imprimir libros, uno pueda imprimir un libro determinado. Por ejemplo, yo puedo imprimir el libro Martín Fierro de José Hernández, ¿no? Entonces eso hace posible que yo lo pueda leer, ¿no?, lo pueda leer y luego lo pueda estudiar, porque leer también implica estudiar, leer implica analizar. Leer es una actividad central en nuestra vida consciente, vida en la cual nosotros realizamos una serie de actividades, una serie de tareas, ¿no? Desde la mañana hasta la noche siempre estamos haciendo algo. Y a veces en casa, cuando no hacemos nada, nos llaman la atención, y con todo de derecho. Dice, como usted, tú no haces nada, tú no aportas nada. Tú estás sentado, estás echado, estás durmiendo, ¿no? Ahora le puede decir también, estás viendo televisión. Bueno, sí, está viendo televisión, pero ya en ese caso sí está leyendo, porque ver televisión es también leer. Es decir, que
acto de leer, mediante el cual yo ingreso al mundo del conocimiento y adquiero la información que yo necesito para mi vida diaria, para mis necesidades más esenciales, ¿no? Esta actividad, repito, me permite ingresar al conocimiento en cualquiera de las áreas. No hay ninguna profesión que pueda prescindir de la literatura. Ninguna. Nadie, ningún profesional, ninguna profesión puede decir, nosotros formamos a esta profesión, formamos profesionales en este campo, sin recurrir ni a la lectura ni a la escritura. Falso, señores, ¿no? No podría ser a través de la voz, ciertamente. Yo estoy haciendo ahora clase en forma oral, pero me estoy apoyando, tengo a mi lado una serie de textos, de manera que la educación, la lectura, el aprendizaje implica empleo de libros, documentos, de herramientas, ¿no? Aunque ese famoso autor diga los demasiados libros, ¿no? Creo que es Gabriel Zet, si no me equivoco. Él tiene un libro que se llama así, Los demasiados libros. Y efectivamente, a pesar de todo lo que se diga, y a pesar de que hayamos cambiado de modo de vivir, porque ya, por ejemplo, ahora ustedes y yo ya no nos conocemos personalmente, pues ustedes me están leyendo a mí, me están leyendo oralmente, están escuchando las palabras que yo digo, los conceptos que desarrollo. De esa misma manera, yo también quiero leerlos, quiero escuchar la voz de ustedes. Entonces, por primer ritual, diríamos así, del hecho de escribir y leer, ahora yo voy a leer, ¿no? En primer lugar, así como una parte de un ritual indispensable, además, que les dará derecho a luego a participar en el curso y luego a promoverse finalmente. Entonces, después de estas palabras iniciales en las que de alguna forma he retomado el desarrollo de los conceptos que desarrollamos, disculpen la redundancia, que explicamos en la vez pasada, ahora lo que voy a hacer es leer. Fíjese, eso es lo que dice Ribeiro en ese texto que leímos en la clase anterior, que por favor ubiquen en la antología con la cual trabajamos, porque lo vamos a releer y lo vamos a analizar. Entonces yo voy a leer, ¿ya? Yo voy a leer. ¿Qué cosa voy a leer en primer lugar? Voy a leer, simplemente voy a pasar lista. Y solo puedo pasar lista a través de la lectura. Entonces leo yo y luego hablo, ¿no? Y luego ustedes contestan. Claro, que está presente, dice profesor, o presente profesor, o buenas tardes profesor, ¿no? No está mal que los alumnos saluden a los profesores, ¿no? La cortesía es importante. Muy bien. Entonces acá, Piñas, por ejemplo, ¿está presente o no? No, doctor, no está presente. Piñas no está presente. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Torres Rojas. Tampoco. Tampoco está presente. Vicuña Flores. Tampoco está presente. Luego, alguien que la clase pasada se retiró, todo registra acá, que en todo caso no sé si sea Cayatopa Sí, Guamán. ella está conectada. Ya, ella está conectada, es la única conectada, ¿no? Sí, doctor. Si hay algún cambio, usted me avisa. Yo le aviso, sí, doctor. Muy bien, entonces Cayatopa, infelizmente digo, no estuvo en la clase anterior y por tanto no, se retiró a las 3:35, o sea, estuvo solamente media hora, ¿no? Media hora. Bueno,
como solamente está usted presente, pero eso ya es el quórum, o sea que acá hay o no hay alumnos, igual hay que hacer clase. Bien, entonces quiero, diríamos, de alguna manera profundizar en lo que significa el conocimiento, la lectura, perdón, no la lectura. Quiero profundizarla incluso de una manera personal, porque si bien es cierto, este curso los llevará a ustedes a ser especialistas, a ser expertos, a ser peritos en leer textos literarios, no cualquier tipo de textos, sino literarios, ¿no? Sin embargo, como les decía, el proceso de aprendizaje, el proceso por el cual yo llego a ser lector, es un proceso bastante largo. Comienza en la educación inicial, cuando en esas clases nuestros profesores o profesores de educación inicial nos enseñan a leer y a escribir, ¿no? No sé si tengo a la mano ese texto, está en el cronograma. Trate, señorita Cayo Topa, a ver, por favor, ayúdenos en ese sentido. Debe estar porque lo hemos leído y yo no sé por qué se me ha perdido. A ver, ¿dónde está ese texto? ¿No? Los amores del cometa. Aquí se me ha perdido este texto, que es justamente un primer acercamiento a este concepto, ¿no? Este concepto de cómo escribir y leer son... ¿dónde se me ha perdido este texto? Rarísimo. Bueno, lo tengo acá en el libro de Ribeiro, ¿no? En Prosas Apátridas. Voy a tratar de ubicarlo. Prosas Apátridas. Bueno, él habla ahí de esa alcohol. Bueno, lo cierto es que lo que ahora quería aprovechar, ya que hay solamente un alumno hasta el momento, es, diríamos, explicar de manera personal, de manera individual, de qué modo yo aprendí a leer, ¿no? Luego ya aprendí a escribir también, ¿no? Quiero hacer esta aproximación personal precisamente porque considero que leer es algo vital. Leer es como respirar. Cuando respiro oxígeno. Y gracias al oxígeno yo puedo vivir, puedo desarrollar. Haciendo esa metáfora yo diría, leer es también eso, respirar. ¿Pero qué respiro? Oxígeno, sí, pero además respiro conocimiento. En cualquiera de las áreas, repito, de todo lo que ha sido capaz de crear el ser humano, pero nosotros, como no queremos tampoco abarcarlo todo, ni podemos hacerlo, entonces esta actividad de leer lectura literaria, de leer textos literarios, se va a restringir a ese campo, que ya es bastante amplio, que es inmenso, como yo les explicaba en la clase anterior. Nosotros vamos a leer, pues hemos escogido, incluso en el siglo oficial, diríamos, están indicadas algunas de las obras, por las cuales vamos a hacer algunos trabajos específicos y puntuales, ¿no? Entonces creo que está ingresando la señorita Vicuña, ¿no? Entonces, sí, ingresó la señorita Vicuña, sí, también, doctor, ¿no? Sí. Ya, pues ya tenemos dos alumnas, que son la señorita Cayatopa y la señorita Vicuña Flores, que ustedes me parece que asistió y participó, ¿no? Bien, entonces tenemos allí a ambas y decía yo, entonces, reiterando el concepto, practicar
o hacerse competente en el campo de las lecturas literarias implica pues poder leer, comprender, interpretar, emocionarse, informarse a través de un objeto especial llamado obra literaria, que puede ser un poema, puede ser un cuento, puede ser una novela, incluso puede ser un libro de ensayos, o quizá incluso un libro de otra naturaleza, pero que también tiene un carácter ficcional, ¿no? También puede tener un carácter ficcional. Bien, entonces lo que quiero contarles es, en mi caso personal, cómo me hice yo lector. Y vean cuán útil a la larga, para mí, creo que también para ustedes, a la larga, cómo es que yo me hice lector, me hice lector de obras literarias, y de esa manera pude ingresar a ese mundo y darme cuenta que en ese mundo había obras literarias que ampliaban mi capacidad de conocimiento. Obras gracias a las cuales yo podía viajar a través del espacio, a través del tiempo, podía viajar a otras épocas, a otros países, a otros continentes. Podía ser incluso un viaje a través del mar, gracias a las obras literarias. Pero las obras literarias, como ustedes muy bien saben, son objetos hechos de un soporte fundamental, no de un soporte, sino de una materia fundamental, que son las palabras. Las palabras. Las palabras, diríamos que luego permiten que yo establezca oraciones, construya oraciones, luego construya párrafos, y si yo sumo un párrafo y otro párrafo y así, sucesivamente termino haciendo una obra literaria, grande o pequeña, pero igual de problemática, igual de enriquecedora. Y a propósito de ello, quisiera preguntar a Cayo Topa, si usted, Cayo Topa, ha tenido oportunidad, por ejemplo, de leer el relato más breve del mundo. ¿Lo ha leído, señor? No, profesor, pero un profesor Por favor, vocalice un poco mejor, no hable atropelladamente. Hable usted de manera más serena, vocalice mejor, porque eso también es parte del trabajo. Yo estoy vocalizando. Pero si usted me habla de forma atropellada, como si estuviera en Gamarra, rodeada de miles de personas, yo no voy a escuchar nada, ¿no? Por eso le he hecho una pregunta muy simple, que usted me puede contestar también de manera simple, con una voz audible, con una voz adecuada, un buen volumen, una voz coherente, una voz inteligible, ¿no? Fíjese que le acabo de hacer una pregunta muy sencilla. Usted, señorita Cayo Topa, ¿ha leído el cuento más breve del mundo? No, profesor, pero en un curso el profesor no lo leyó y bueno, es una pequeña oración, así que sí, sí lo recuerdo. Bueno, usted me ha dicho no leyó, no pasó nada, el mundo no se cayó porque usted no leyó el cuento más breve del mundo. Luego me ha dado una explicación que no la he entendido bien, porque señorita Cayo Topa, es bueno que usted haga entrenamientos para que pueda vocalizar mejor y yo pueda entenderla mejor, ¿ya? En concreto me ha dicho que no ha leído el relato más breve del mundo. Entonces pregunto a la señorita Vicuña, que también está presente. Señorita Vicuña, ¿usted ha leído el relato más breve del mundo, el cuento más breve del mundo? ¿Lo ha leído? Estoy preguntando con la mayor forma. ¿Se refiere al cuento del dinosaurio? Exactamente, ¿no?
A ver, repítalo. Si se refiere al cuento del Sí, dinosaurio. pues estábamos hablando de ese cuento, ¿a cuál no me estoy refiriendo, sino a ese? A ver, repítalo usted, porque usted tiene mejor memoria que yo. ¿Cómo dice el cuento? Si es breve, tiene que recordarlo. Despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Sí, ¿no? Claro, dice, cuando despertó, coma, el dinosaurio todavía estaba allí, ¿no? Eso es lo que dice así. Muy bien, señorita Vicuña, usted acaba, ve qué es lo que acaba de hacer. Todo un proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué ha podido contestar a la pregunta que he hecho? Porque usted lee, ¿se da cuenta? Lee, sí, ya leyó. Cuando despertó, coma, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Correcta la versión? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está correcta la versión? Entonces yo la anoto aquí también porque vamos a trabajar con ella, ¿no? Cuando despertó, coma, el dinosaurio todavía estaba allí. Olvidé de sacarlo y ahora a estas alturas. Ya, muy bien. Entonces, ya me contestó señorita Vicuña, seguimos en el diálogo con usted, en cualquier momento lo retomamos también con la señorita Cayotopa. Bien, usted entonces ya nos demostró que efectivamente ha leído y no solamente lo ha leído, sino que además lo ha, digamos, ha repetido la lectura, ¿no? Es decir, ha leído el texto con todas sus palabras, que no son 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Con 6 palabras, y Augusto Monterroso es el autor, como usted sabe, ya usted me demostró. Ahora, yo le diría, como usted es alumna de literatura, y hemos dicho que leer es comprender, es juzgar y evaluar un texto de acuerdo a su naturaleza, de manera libre, señorita Vicuña, díganos, ¿cuál sería la lectura que habría que hacer? ¿Cuál sería el comentario, no? Ya lo leyó usted, ya lo escuchamos, pero ahora queremos justamente comprobar que usted, gracias a la lectura, ¿no? Usted ha ingresado a un universo, un universo que no sabemos dónde queda, espacialmente no lo sabemos, ¿no? Pero podemos sí calcular cuándo ocurrió este suceso, ¿no? Y también quizá podemos darnos cuenta con la lectura que en este pequeño evento, en este pequeño suceso, participan por lo menos 2 personajes. Pues ya sabemos que un texto literario es algo que está formado por, digamos, el texto literario es un simulacro del mundo, es un mundo verbal en el cual hay un espacio, hay un tiempo, hay unos personajes, hay situaciones, ¿no? Hay un mundo verbal que se parece al mundo real, ¿no? Ahora, entonces, en ese sentido, ¿cuál sería su comentario? Libremente, por supuesto, usted tiene absoluta libertad de expresar su comentario, o en todo caso, de decirme, profesor, bueno, sí lo he leído, pero claro, quizás no he pensado en él, pero a ver, ¿qué diría usted respecto de este cuento? De manera que yo, profesor, diga, sí, la señorita Vicuña no solamente lee literalmente, como podría haber leído cualquier persona, sino que además ya tiene un cierto nivel de competencia
es una lectora que puede apropiarse, puede percibir este objeto tan raro que es el cuento más breve del mundo, pero no solo eso, sino que además puede comentarlo, puede hacer una interpretación, porque la lectura también tiene ese sentido. No, es decir, que la lectura no solo implica que yo me apropio de un objeto del conocimiento pequeño o grande, no solo significa una apropiación, significa también, como usted lo acaba de demostrar, que una vez que yo me he apropiado y que en mi memoria hay un conjunto de signos que aluden a este relato pequeño, soy capaz también de decir algo acerca de ese objeto verbal, que en este caso es el cuento más pequeño del mundo. Entonces, leer en el campo de nuestra especialización significa poder efectivamente leer de modo adecuado, porque ojo, hasta eso es importante, leer bien, vocalizar bien, la entonación, los signos de puntuación, ¿no? Todos ustedes lo dominan, pero además también significa, diríamos, es decir, que la lectura, discúlpenme, voy a utilizar un término que creo que sí es pertinente. Eso lo utilizábamos los sanmarquinos de los años, de las décadas pasadas. A ver, les pido por favor a ambas personas. Ya, aquí está. A ver, a las dos, a las dos personas, porque estamos tratando de definir que la lectura no solamente es un acto pasivo, no solamente un acto de apropiación, no solamente es un acto de asimilación de algo, sino que además también implica una actitud activa, una actitud de producir un conocimiento, ¿no? Usted acaba de leer el relato más breve del mundo. Ahora quiero ver qué ha producido en su memoria, qué conocimiento ha sido capaz de generar en su memoria este breve texto, ¿no? Este breve texto. Pero para ello, porque yo también pienso, todos pensamos con la palabra, con las ideas, con los métodos, quería ser planteado una pregunta, porque en mi definición quería emplear un concepto que no sé si ustedes lo conocen o no lo conocen. Por eso les pido, porque ustedes en el lugar donde están tienen un diccionario, lo manejan mejor que yo, porque yo me complico la vida. Pero en cambio, para las dos personas, por favor, identifiquen, abran el diccionario en internet y ahí busquen el significado de la palabra plusvalía. Repito, busquen el significado de la palabra plusvalía, ¿no? Una vez que lo encuentren, entonces leen, hacen la operación de leer, ¿no? Leen, está en el diccionario sin duda, y una vez que han leído, primera operación, segunda operación, ustedes después de leer para el auditorio pequeño que somos, no solamente leen, sino que además traten de explicar. Y si pueden poner un ejemplo, mejor, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, tarea, porque acá todo es instantáneo, acá todo es inmediato. No es que diga, profesor, no, es que mañana recién voy a comprar un diccionario y pasado mañana algo. No. Acá todo es virtual, todo está presente, ¿no? Aunque ustedes y yo estamos presentes a través de imágenes, ¿no? Directamente. Pero se entiende que estamos en el mundo real, no estamos en el mundo de la ficción, ¿no? Pero sí lo afirmo desde ahora, que en tanto seres humanos y gracias a la literatura podemos existir en el mundo real
y también podemos existir en el mundo de la ficción. Esa es la gran oposición. Ya les estoy dando conceptos, ya. Pero ahora quiero la tarea. Busquen en el diccionario el significado de la palabra plusvalía. Es una sola palabra, pero claro, que está formada, diríamos, por una suerte de dos componentes, que son plus, ¿no? Plus y valía. Pero todo esto, en el pasado, alguien que utilizó esta palabra, la juntó. Y esta palabra era, caramba, una palabra explosiva en el siglo XX. Todo el mundo se ha olvidado de la palabra, pero el concepto al cual se remite esta palabra está vigente. Está vigente hoy y nos afecta a todos. Ya. Estoy esperando la respuesta de ustedes. Por favor, como estamos en una sesión formal, académica, de profesor, voy a leer acá en el diccionario, ¿no? Está, pues si usted no puede hacer esa tarea, tendría que hacerla yo. Y no, la ventaja de ustedes con respecto a mí es que mi diccionario, claro, podría pedirlo también, no, en esa parte no hay problema, pero yo quiero que ustedes participen, porque los cursos son participatorios. El alumno no viene a verle la cara al profesor, ¿no? Sino viene a dialogar con el profesor y a demostrar justamente que sabe leer, ¿no? Y que ese saber leer implica comprender. Por eso, para ayudarnos en esa tarea, que estamos trabajando con este objeto tan pequeñito, quiero, por favor, que ubiquen en el diccionario la palabra plusvalía, que yo la manejo, ciertamente, y si ustedes me piden que la defina, seguramente seré capaz de definirlo, ¿no? Pero como es un término, repito, que carambas, era un término que se da mucho, sobre todo en la política, en la ideología, ¿no? Ahí se emplea mucho plusvalía, y ya sería una ganancia que ustedes ahora, en esta clase, pudieran comprender el sentido y puedan incluso utilizarlo, ¿no? ¿Tiene algo que ver la plusvalía con la literatura? Sí, porque en un diálogo, por ejemplo, puede aparecer la palabra plusvalía. En un poema también, ¿no? ¿Correcto? De manera que estoy esperando, el tiempo está transcurriendo. Ojo, el tiempo va en contra de ustedes. ¿Pudieron tener a la mano un diccionario? Sí, profesor, yo encontré que la palabra plusvalía significaba el aumento del valor de una cosa. Aumento del... Yo voy a anotar acá, ¿ya? Aumento del valor de una cosa. Del valor de una cosa. ¿Qué más? Especialmente un bien inmueble. ¿Perdón? Especialmente un bien inmueble. Especialmente, ¿no? Sí. Especialmente, ¿qué más? Bien inmueble. Un bien inmueble. Un bien inmueble. Muy bien, ya. ¿Dice algo más o no dice nada más? Sí, por circunstancias extrínsecas e independientes de cualquier mejora realizada en ella. Bueno, esa segunda parte no la comprendí, pero nos basta que... ¿Quién nos dio ese diccionario, quién aportó eso? La señorita Vicuña. La señorita Vicuña. Ya le ganó a la señorita Cayotopa. Bueno, ya. Entonces, plusvalía significa eso, ¿no? Aumento del valor de una cosa, especialmente de un bien inmueble, ya. Efectivamente, la plusvalía es eso, ¿no? La plusvalía es, como decir, una ganancia, ¿no? Una ganancia. Entonces, ¿yo por qué pensé en plusvalía? Porque, por ejemplo, toda la teoría marxista está basada en la idea de que el sistema capitalista bajo el cual
todos vivimos y trabajamos, el sistema capitalista nos extrae una ganancia. Esa ganancia es la plusvalía del trabajo que hace el obrero o el trabajador, ¿no? Le extrae una ganancia y esa ganancia va en favor del sistema capitalista, de la empresa, etc. Entonces, ¿por qué utilicé yo el concepto de plusvalía? Porque yo creo que en este caso positivo, en el campo de la lectura literaria especialmente, y agreguemos la hispanoamericana, diríamos que lo que quiero, en otras palabras, es que al llevar este curso, ustedes ganen en conocimiento. En otras palabras, ganen una plusvalía, ¿no? O que me extraigan a mí, extraigan de mi cerebro, de mi conocimiento, extraigan ese recurso y haga que ustedes sepan más. De manera que al terminar el curso, ustedes hayan ganado, ¿no? Hayan ganado esa plusvalía. Pero esa plusvalía también ustedes la van a generar, no solamente yo, sino también, ¿no? Claro, esa plusvalía también se da en el caso de los... llega a beneficio también al trabajador, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponernos un caso concreto para quizá me puedan entender mejor. En estos tiempos pandémicos, por ejemplo, un buen negocio es hacer mascarillas. Ahora hay seguramente empresas dedicadas exclusivamente, han montado sus máquinas, ¿no? Y allí producen millones de mascarillas para combatir a la pandemia, para que el virus no nos mate, ¿no? Muy bien. Ellos producen, y para eso, ¿qué necesitan? Necesitan trabajadores, gente que sepa hacer una mascarilla, ¿no? Sepa que sabe hacer una mascarilla. Entonces tiene ahí, por decirles, los contratan ustedes, la señorita Cayotopa y la señorita Vicuña, que son los que están asistiendo, se les contrata para hacer ese trabajo, ¿no? Una empresa las invita, les dice, queremos que de esa manera dispongan ustedes de este trabajito, hagan ustedes, con ayuda de las máquinas, por cierto, ustedes produzcan, ustedes creen estas mascarillas, que tienen gran demanda en el mercado, ¿correcto? Muy bien. Pero hay un detalle, ¿no? Vamos a decir que de esa producción que ustedes hagan, de esa producción les va a significar a esa empresa, no a ustedes, sino a la empresa, va a significar que ganen, por decirles, para poner una cifra que no sea muy grande, ¿no? Vamos a poner que se supone en una semana 10 millones de soles, ¿no? Es decir, porque es una venta masiva que se da no solo en Lima, sino en provincias, en todo el Perú, ¿no? Bueno, entonces ese empresario de pronto tiene 10 millones al término de una semana, gracias al trabajo de ustedes. Pero como es un empresario un poco mezquino, muy capitalista, entonces a ustedes, por ejemplo, les ha pagado 50 céntimos por cada mascarilla. ¿Se dan cuenta? A ustedes, y si hubiera que haberles pagado de manera digna, tendría que haberles pagado, por decirles, 5 soles por la confección de esa mascarilla. Sin embargo, no les ha pagado 5 soles. Cuando ustedes ven su boleta, semanal o mensual, ven que si dividen entre el número de mascarillas que han hecho y lo que han pagado, les ha pagado solamente 50 céntimos por mascarilla. Entonces eso significa que la plusvalía es también una forma de explotación.
existe, por cierto, ¿no? Por eso es que hay gente ricos y pobres, ¿no? La plusvalía, la ganancia se va para los ricos y el saldo, ¿no? El restante, el sencillo, como solemos decir también, el ripio, se va para nosotros, para que podamos sobrevivir, ¿no? Esa es la realidad. Les he explicado, creo, con términos comprensibles. Claro, no pretendo ser Carlos Marx, pero fue Marx el que hizo el análisis del capitalista y descubrió eso, ¿no? Que finalmente igual pasa con San Marcos, ¿no? San Marcos también nos paga austeramente, austeramente nos paga una cantidad así modesta para poder sobrevivir. Eso pasa también, todas las empresas trabajan bajo esa ley, especie de ley que ahora ya no se menciona. Pero si ustedes, que son lectoras muy críticas, y les invito a que en la próxima clase puedan demostrar eso, vean algo más, busquen allí, ilústrense, conversen con sus papás o sus hermanos mayores. Estoy seguro que ellos sí sabrán, o en todo caso busquen una persona, busquen, en algún momento podemos hacer incluso un ejercicio, qué sé yo, la palabra plusvalía, por ejemplo, ¿no? Es una palabra que clave en un texto, entonces les diré, busquen el significado, ¿sí? ¿Se comprendió aproximadamente el asunto? ¿Sí? Parlen, pues hablan, digan, sí, no. Manan, aumi. Ah, mis alumnos, lindos son ustedes, no hablan. Y dice que las mujeres son habladoras. Bueno, pero en todo caso sí, rescato, ¿no? Entonces, lo que a partir de lo que ha dicho la señorita Vicuña Flores, ¿no? Sí, ya nos explica, ya nos leyó también, porque sabe, usa un diccionario. Por ejemplo, ahí tenemos un primer elemento. Un lector como ustedes, de literatura, debe tener en su mesa de trabajo, entre otras herramientas para cualquier labor que tenga que hacer en relación con su actividad académica, debe tener un diccionario. Ustedes, a diferencia de nosotros, ese diccionario lo tienen ahí, a la mano, ¿no? En cambio, yo, que soy de la época del tango, ¿no? Yo usaba diccionarios así, voluminosos, ¿no? Esto no es nada voluminoso. Mi diccionario que tengo en el estudio, pero no lo voy a estar trayendo ahora, son 2 tomas, así, como 2 ladrillos, ¿no? Entonces, un consejo, aún de un conejo, todo alumno debe trabajar con un diccionario. Y en ese sentido ustedes tienen una mayor ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque el diccionario lo tienen ahí. Por eso que la señorita Vicuña buscó el diccionario y encontró el significado. Y yo se los he tratado de explicar. Es un concepto de carácter social, económico, que se aplica, sin embargo, en algo tan importante como es, diríamos, la industria, el trabajo en general, gracias al cual vivimos, ¿no? Porque ese es el otro asunto. Todos nosotros vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Si no, ustedes no estarían aquí si es que no tuviera una persona que las apoya a ustedes, porque acá predominan en todo caso. Bueno, vamos a ver ahora entonces, con respecto a la plusvalía. Entonces le hago la pregunta, en primer lugar a la señorita Vicuña Flores, en segundo lugar a la señorita Cayotopa, en ese orden, porque pues la señorita Cayotopa como que se resiste a participar, pero está invitada por igual, ¿ya? Bueno, entonces yo le digo, podemos hablar, con respecto al famoso cuento de nuestro querido Augusto Monterroso, señorita Vicuña, la invito a usted puesto que ya tiene el texto ahí, no puede haber texto más breve, por favor le invito a hacer un comentario
sobre ese relato. ¿Qué le suscita a usted? ¿Qué le sugiere? Haga una lectura hermenéutica de ese pequeño relato. Recurra a todas las estrategias, argumentos, metáforas, conceptos, comparaciones, intertextualidad. Use todo el instrumental que usted tiene, pero demuéstreme que usted ha leído este texto y ya ha obtenido una plusvalía. Usted ha demostrado que ha ganado un conocimiento, ¿no? Al expresar su comprensión de este cuento, ha demostrado que sí, usted es capaz de generar una plusvalía. Pero en este caso, esta plusvalía es para usted mismo, es para beneficio suyo. Muy bien, entonces, como usted es alumno de literatura y la ciudad Cayotoba también lo es, ¿no? Las dos están invitadas, ya que tenemos ahí a la mano el texto. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí está, eso es, ¿ve? Ese es el mundo de la literatura. El mundo de la literatura existe porque un señor llamado Augusto Monterroso creó ese relato. Ha creado muchos otros, ¿no? Pero un día se le ocurrió crear ese relato, ¿no? Ese relato de puño y letra, vamos a decir, y luego el relato se publicó en algún libro. Los libros son importantes también, por favor. Vengan a clases con los libros impresos a la mano, porque yo sé que ustedes tienen, muchos de esos libros están allí en internet, ¿no? Qué suerte la de ustedes, que no fue la mía, yo tenía que cargar con mis libros, ¿no? Así, bueno, entonces quiero un comentario, ¿no? Quiero un comentario, el más libre, es decir, el cerebro está hecho para pensar. El cerebro es una máquina maravillosa, extraordinaria. Es un regalo, no sé de quién. Pero si usted no usa ese regalo para enriquecer su conocimiento, está mal. Si el cerebro solamente está para ser cubierto por un peinado, etc., está mal, ¿no? Entonces, están invitadas a hacer un comentario desde el punto de vista de la hermenéutica. Quiero decir, en términos más sencillos, quiero que hagan un comentario, un breve comentario, o si quieren amplio, un conocimiento literario, un conocimiento especializado, que demuestre que ustedes no son alumnos de química, ni de agronomía o de contabilidad, sino que son alumnas de literatura. Muy bien, les escucho con toda libertad, digan lo que piensen, aporten, demuestren. Después de esa, la otra pregunta que les haré es, también a las dos alumnas que asisten, les preguntaré que al azar ustedes, como son lectoras, supongo que han leído muchas cosas, también les preguntaré, ¿no? Que ustedes utilizando su memoria, vean, la memoria es muy importante en el campo de la lectura, de la literatura, ustedes mismas a su criterio, a su gusto, elijan un texto cualquiera, puede ser un poema, un cuento, etc. Y luego ya nos brinden ustedes un poco la versión de ese texto y luego también un comentario como estamos haciendo. Pero ahora el texto lo hemos puesto nosotros. Es breve. ¿Ustedes creen que algo se puede decir? ¿Se le puede extraer a ese texto una plusvalía? ¿Qué interpretación se podría hacer sobre este texto? Yo creo que esa referencia que hace a un dinosaurio también podría interpretarse como los miedos en general de otra persona. Ajá. Y esta persona, por ejemplo, dice que esta persona se ha despertado, ¿no? Entonces, una primera interpretación que yo le di, o lo que yo entendí en primer lugar, fue que esta persona no estaba haciendo nada en sí para poder alejar a este dinosaurio o
deshacerse, esa persona solo estaba durmiendo, ¿no? Entonces, con la esperanza quizá de que cuando despertara no estuviera ahí. Esta persona se despertó y el dinosaurio seguía allí, ¿no? Incluso esta persona podría estar soñando con este dinosaurio, ¿no? Y quería despertarse para ya no verlo. Pero cuando despertó, seguía ahí, ¿no? Esa fue la interpretación que yo le di. Muy bien, ha pensado, a ver si esta Cayotova también quiere darnos algún comentario, ¿no? Fíjese que es un texto bien breve, y sin embargo, la interpretación, y la señorita Vicuña en ese sentido ha intervenido en la universidad, fíjate, efectivamente ha dicho que, por ejemplo, yo puedo inducir, ¿no? Inducir, es muy importante este concepto, inducir, también búsquenlo en el diccionario, pero vamos a decir, aplicándolo a esta situación, a partir de la lectura de este texto, que es bien difícil por dónde entro yo a este texto, ese es el problema, ¿no? Cuando ustedes llegan a su casa, tienen una llave, y con esa llave la abren y entran a su casa, ¿no? Y ya pueden desplazarse en su casa. Pero ¿cuál es la llave para entrar a este texto? Yo mismo me hago la pregunta. Y yo, profesor, con una larga experiencia, yo les digo, honestamente, es difícil elegir cómo ingresar, cómo leer, pero leer en el sentido de interpretar. Sin embargo, valoro que la señorita Vicuña ya nos ha dado una estrategia. Esa estrategia, ¿no? Se refiere, dice ella, ¿no? Si yo leo el texto y digo, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, la señorita Vicuña ha señalado, ¿no? Que, diríamos, la presencia del dinosaurio ya significa la presencia de un personaje. Y que frente a la presencia de ese personaje hay otro personaje implícito que ha sentido miedo. Porque acá yo creo, señorita Vicuña, que un concepto central en relación con este texto es el miedo. Claro, porque... Ahora, por otra parte, también está el narrador. ¿Qué podríamos decir del narrador? ¿Qué es el narrador? A ver, entonces esta sería, por ejemplo, una puerta de entrada a este texto. ¿Qué hago yo para analizar un texto? Me fijo en el narrador. ¿Qué características tiene este narrador? A ver, la pregunta es para ambas, porque ambas son alumnas de literatura. Salvo que yo me haya equivocado y esté dictando alumna de química, que creo que no es el caso, ¿no? Pero valoro que la señorita ve. Entonces me ha hecho inducir a eso, que en un texto, de manera explícita o implícita, en un texto, en la medida en que un texto es un pequeño mundo posible, que es un simulacro del mundo, entonces en ese mundo vamos a encontrar los mismos elementos que hay en la realidad. ¿Qué encontramos aquí? Hay un espacio, no sabemos dónde. El espacio es indeterminado, porque no se dice. No hay forma de saber, pero en todo caso, puede decir, bueno, debe ser la Tierra. ¿No? El tiempo, también el tiempo está, también lo puedo inducir. Porque si se habla de dinosaurio, quiere decir que este hecho ocurrió hace mucho tiempo. Cuando los dinosaurios existían, ahora ya no existen dinosaurios, ¿no? Sino en la televisión o en las tiras cómicas, ¿se da cuenta? Entonces el texto está lleno de indicios que simplemente hay que interpretar, ¿no? Y entonces lo que vemos, el tiempo es otro factor muy importante, en varios sentidos, no solo el tiempo histórico, el gran tiempo histórico, los miles de años atrás cuando vivían los dinosaurios, sino también el momento, ¿no?
cuando despertó. ¿Ve? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres de una doble identidad. Es verdad que somos solo una persona, pero sin embargo tenemos una doble dimensión. ¿En qué sentido? En el sentido en que ustedes y yo estamos despiertos y en otros momentos estamos dormidos. ¿No? ¿No me equivoco? Claro que no me equivoco. Todos nosotros, para llegar a este día, a esta fecha, ayer en la noche nos acostamos, dormimos, ¿no? Y en ese tiempo que dormimos, prácticamente era como que estuviéramos muertos. Claro, pero ojo, aún estando dormidos, sí estamos vivos. ¿Por qué? Porque soñamos. Y cada uno de ustedes habrá tenido un sueño. Yo no voy a preguntar con quién soñaron o qué soñaron anoche, pero quizá tuvieron un sueño, ¿se da cuenta? Entonces, en la literatura pasa eso. La literatura es un sueño, ¿no? Es un sueño, porque a este narrador, o para decirlo, un nombre propio, Augusto Monterroso, nunca en su vida ha visto un dinosaurio. Lo habrá visto en la televisión, ¿no? O lo habrá en un libro. ¿Ve? Entonces, todo es ficción, pero es una ficción verosímil, creíble, ¿no? Persuasiva, y que, como bien decía la señorita Vicuña, nos lleva a tener el sentimiento del miedo. Porque claro, cuando este personaje dice, cuando despertó, todos los días uno despierta en un cierto momento. Entonces se acabó la fase del sueño y pasamos a la fase de la vigilia. En el sueño somos inconscientes, en la vigilia somos conscientes, aunque hay algunos sujetos que son unos inconscientes, aún en la vigilia. Todos estos delincuentes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo no van a ser inconscientes? Matan a una persona, roban, asaltan, suplantan. Bueno, ese es el mundo. Todo eso me sugiere la lectura de este texto. Entonces el dinosaurio representa simbólicamente, ¿no? Entonces quiero, con respecto a esto, yo podría preguntar dos cosas. A ver, vamos a ver cómo nos va con esa pregunta, ¿ya? Yendo a la interpretación. Vamos a suponer que esto que nos describe el narrador, que dicho sea de paso todavía no hemos aclarado, ¿no? Pero la primera va a ser que esto que describe el narrador, esto que el narrador evoca, es algo cierto. Es algo cierto. Ha ocurrido en la realidad que efectivamente el narrador, que estaba escondido por ahí, ha visto este momento, ha captado, ¿no? Ha captado con su máquina, ha captado con su percepción, ha leído, él también ha leído. Los hechos también se leen, ¿no? Todo lo que existe en la realidad es susceptible de lectura. Primera posibilidad, es algo cierto, lo que cuenta este relato es algo cierto. Y entonces, frente a eso, ¿qué podemos nosotros argumentar? La otra posibilidad es que este texto es algo ficticio. Es algo ficticio, ¿no? Es algo que solo ha ocurrido en la imaginación del narrador, que ha creado implícitamente a este personaje que estaba dormido, que podía ser incluso el personaje de La vida es sueño de Calderón de la Barca,
¿no? Y luego también el que este personaje, ¿no? La presencia física del dinosaurio, es que todavía también es importante, todavía estaba allí. Entonces, fíjese qué complejidad tiene la lectura literaria. Entonces yo he dado esas dos hipótesis. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con cuál de las posibilidades se quedan? Para ustedes este cuento es algo cierto, ha ocurrido, o este cuento es algo ficticio, algo verosímil, pero que de todas maneras, en ambos casos, genera, ¿no? Genera un efecto, genera una reacción, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, esto es algo cierto, ha ocurrido realmente. Si yo asumo que lo que me ha contado usted no es algo cierto, entonces yo voy a entrar en pánico, ¿no? Porque yo soy el lector, no hemos contado al lector, pero el lector es indispensable. El lector también es cada uno de nosotros leyendo el texto, ¿no? El lector también ha sido creado por el escritor, Entonces hay un proceso de comunicación. Vean la capacidad de síntesis, vean la capacidad de profundidad que tiene este texto. ¿Qué otros comentarios se les ocurre acerca de este cuento que nos ha dejado pasmado? A mí me ha dejado pasmado. Yo ya no voy a volver a salir a la calle porque me puedo encontrar con un dinosaurio. ¿Se dan cuenta? Bueno, a ver, ¿qué más se puede decir sobre este texto? Que lo hemos puesto justo como un caso excepcional. Miren, miren la verdad del texto y miren los apuros a los que nos ha puesto. Ahora uno puede, yo puedo hacer una lectura, la voy a hacer también en este momento, ¿ya? Puedo hacer una lectura simbólica, ¿ya? Voy a hacer una lectura simbólica de este cuento. Lo voy a leer para luego ver cómo funciona esta lectura simbólica. Y yo leo, digo, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Cuál sería la lectura simbólica? Podría ser esta, por ejemplo, ¿no? Este narrador es un narrador en tercera persona, ¿no? Es un narrador omnisciente, en tercera persona, en tiempo pasado, ¿no? Entonces, la interpretación que yo podría hacer es que esa persona que está durmiendo es alguien del curso de lecturas literarias hispanoamericano, que le tiene terror a los martes y a los jueves porque ve a su profesor. Esa noche esa persona ha soñado y ha visto que el profesor es un dinosaurio, que los martes y los jueves se disfraza del profesor, pero que en el mundo del sueño en el cual ocurre esto, en realidad es un dinosaurio. Entonces sería una interpretación simbólica en la cual el dinosaurio, el profesor, todavía estaba allí, ¿no? Ahora ese dinosaurio está, tiene su horario, ¿no? De 3 a 4:30. Entonces esa persona que se despierta puede ser cualquiera de ustedes,
o alguno de ustedes. ¿Ve? He hecho una interpretación simbólica. ¿Quién es ese personaje que está dormido y de pronto ¡pac!, despierta? Es un alumno. Puede ser un alumno. ¿No? Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando despertó. El dinosaurio representa el mal, el peligro, representa la muerte, ¿no? Representa la muerte. El dinosaurio todavía está allí. Entonces, todavía es muy importante, ¿no? Porque si es que todavía está allí y se constata esto, querría decir entonces que este hecho del cual habla Monterroso sucedió en un pasado remoto, muy remoto, cuando existían dinosaurios, y dinosaurios que correteaban a los seres humanos para comerse-los vivos o muertos, como quieran, ¿no? Entonces dice, cuando despertó, es un momento importante en nuestra vida, ¿no? Un momento en que despierta, ¿no? Así tendría que ser los alumnos, por si no intervienen, ¿no? Bueno, esa es la cosa, todavía estaba allí. Entonces, si le hago una interpretación en ese sentido, vamos a decir, realista, yo diría, entonces, este relato está hablando de algo que ocurrió en un pasado remoto, en una época en que había dinosaurios, y los dinosaurios eran peligrosos, ¿no? Y entonces uno tenía que estar atento, y el hecho de que este señor despierte y vea que el dinosaurio está ahí, lo ponía en una situación de peligro, ¿no? En una situación de peligro. Bueno, entonces eso es, vean ustedes toda la dinámica que se genera a partir del hecho de la lectura de un texto, ¿no? Dentro del mundo de la literatura. Entonces, creo que lo que hemos hecho ahora en esta clase es leer un texto. Lo hemos leído, ¿no? Lo hemos leído, lo hemos releído, y luego ustedes han intervenido, han participado. Es decir, ya sabemos algo más sobre este texto, ¿ven? Ahí está la plusvalía, la ganancia, ¿no? Ahora, para analizar este texto es importante un elemento: tener el libro, o, de lo contrario, trabajar con la versión disponible de este texto, ¿no? ¿Se me podría confirmar si este texto está disponible? A ver, dígame, doctor. A ver, por favor, vamos a abrir la confirmación. ¿Qué texto? Sí, dígame, ¿qué texto es? El cuento más breve del mundo. Ese sí, se googlea y ya. Ya. En internet. Sí. ¿Ve? Entonces, miren la cosa que necesitamos, ¿no? Para leer tiene que haber libros, ¿no? Tiene que haber textos. Los textos están acá, ¿no? Los textos están acá. Entonces, esos textos tienen que ser leídos, ¿no? Y luego tienen que ser analizados. Pero, les pregunto a ustedes, hay dos posibilidades. Si yo les digo, por ejemplo, solo es un ejemplo, pero no se vayan a alarmar, no se vayan a poner nerviosos. Pues si yo les digo, por ejemplo, ¿no? Para la clase del martes, ustedes van a hacer un comentario, y lo van a hacer, ¿eh? Pero va a ser oral, no va para que no estén subiendo el aula virtual, ¿no? Pero van a hacer un comentario, y en ese comentario quisiera que ustedes también se refieran a las circunstancias, a las diferencias que hay entre leer este texto
en su versión impresa, ¿no? En su versión impresa, o leerlo en internet. ¿Hay diferencias o no hay diferencias? ¿No? Y a partir de ahí ya cada uno puede analizar. Ahora, les dije también a ustedes, la señorita Vicuña lo recuerda porque ella vino, sí vino a clase, le dije que eso es leer, ¿eh? Leer es eso, es comprender un texto, como hemos intentado hacerlo ahora. Hemos analizado unos excepcionales del narrador, es un narrador en tercera persona, ¿no? Omnisciente. El texto plantea un espacio indeterminado. El texto en este caso es pequeño, pero el espacio posible, el lugar donde ocurren estos hechos reales o ficticios, es el mundo, algún lugar del mundo. No lo ha identificado, no ha necesitado identificarlo, ¿no? Y luego ha creado también un personaje, o un actor, como también se suele decir, ¿no? El dinosaurio, con una connotación enorme. La palabra dinosaurio tiene una significación tremenda, ¿no? Porque incluso significa algo. A ver, vayan a su diccionario otra vez. Busquen, por favor, el significado de dinosaurio. Es lo que estamos haciendo esta primera semana, ¿no? Explicando en síntesis las estrategias teóricas y hermenéuticas, ¿ven? Ese es el trabajo de un literato. Dinosaurio, a ver, es un análisis etimológico, o cómo define el diccionario la palabra dinosaurio. Porque se entiende que los dinosaurios han existido, ¿no? Han existido. Ya no existen. Igual va a pasar con nosotros. Nosotros también. En algún momento vamos a morir y ya no vamos a existir más. Hemos hecho una lectura simbólica también, en la cual un poco curiosa, risible, en la cual hemos identificado que el dinosaurio en realidad es el profesor, ¿no? Entonces, claro, cuando el alumno despertó, el profesor todavía estaba allí, ¿no? Le he dado a la palabra dinosaurio. Entonces me genera miedo, ¿no? Me genera angustia, qué sé yo. Bueno, ahí se dan cuenta que hay muchas lecturas posibles, pero ¿qué significa la palabra dinosaurio? Podrían buscar en su diccionario qué significa dinosaurio. A ver, parlez, mademoiselle. Ustedes son alumnos de literatura, ¿no? Uno de literatura tiene que ser una persona que mueva el mundo del conocimiento. Miren que acá estamos trabajando con textos de nuestra antología, ya se van dando cuenta, ¿no? De estos textos. Así que la ventaja de estos textos, además, acá estaba el famoso texto de, qué bueno que lo encontré, ¿ve? Que lo encontré, el texto está en la página 16, ¿ya? Eso para lo que en la página 16 está el texto de 16 y 17, que lo leímos, yo recuerdo que lo leímos, ¿no? Es otro texto interesantísimo donde se define qué es escribir y qué es leer. Pero, bueno, ¿encontramos el significado o no encontramos el significado?
Son muy lentejas ustedes, ¿ah? Ay, mis alumnos, cómo los quiero, a pesar de todo. Aunque mal paguen, pero yo los quiero, mis alumnos. Los quiero porque yo soy un ser humano y mis alumnos también son seres humanos, ¿no? Y se van a ver en las mismas dificultades en las que yo me he visto en la vida, ¿no? Sobre todo porque elegí no propiamente una profesión, sino una vocación, la de ser profesor de literatura. Y lo digo con mucho orgullo, y volvería, aunque ya no cometería tantos errores, ¿no? Pero yo volvería a elegir, y yo diría, yo quiero ser un literato. Eso es lo que soy yo, un literato, ¿no? Con una larguísima experiencia como profesor, con producción de libros. Bueno, entérense, vayan y vean quién es el profesor. Les pido hacer una tarea. No la hacen. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿No encontraron qué significa dinosaurio? ¿Se refiere al significado etimológico, profesor? Dígame. ¿Se refiere al significado etimológico? Puede ser sentido. Sí, yo creo que tiene que ver con lo etimológico, ¿ah? ¿Quién habla? La señorita Vicuña. Vicuña. Muy bien, usted así tiene que ser. Así, señorita Cayotopa, yo sé que quizás se ha asustado hoy día conmigo, pero tiene que hablar, tiene que intervenir, porque si no su nota va a ser un 0 bien grande, o 2 ceros bien grandes, ¿no? Le va a causar terror más que ver el dinosaurio, que no existe, y ya entonces usted no se asusta, pero sí se va a asustar el día que vea su nota. 0, 0. Pero profesor, como siempre no pasa, es que si usted no interviene, si usted no participa, porque usted es lectora, ¿no? Bueno, sí, en el sentido etimológico, ¿qué significa, señorita Vicuña? Ya. Proviene de dos palabras, dos voces griegas, deinos, que significa terrible, y sauros, que es lagarto, por lo que significaría lagarto terrible. Lagarto. ¿Y el dino qué significa? Deinos, terrible. Terrible. Ah, mire, dino, qué interesante. Dino significa terrible, ¿no? Terrible. Y saurio, me decía usted, ¿qué significa? Lagarto. ¿Qué dijo? Lagarto. Lagarto. Ya, ahí está. Entonces, ya lo tenemos. Gracias, señorita Vicuña. Yo no sabía eso. Claro, he oído hablar de los dinosaurios, puedo haber visto películas, pero no sabía que, bueno, en el fondo sí, ¿no? Dinosaurio significa lagarto terrible. Entonces, ve, el conocimiento de la etimología es muy importante. Son dos voces griegas, si no me equivoco. Y yo tenía la noción, no sé por qué, ¿no? Bueno, ya lo dijo usted, ¿no? Dinos. Terrible, voy a buscar. Yo pensé que dino tenía que ver con lo antiguo. Pero claro, la palabra tiene esa connotación, ¿no? Esa connotación de lo antiguo. Pero en este caso, claro, cuando despertó, el terrible lagarto todavía estaba allí, ¿no? Ve, se da cuenta, pero pierde ya, pues. En cambio, mire la diferencia que hay entre el efecto connotativo de la palabra dinosaurio, ¿no? Tiene un efecto demoledor. En cambio, si yo digo el terrible lagarto, el texto pierde en capacidad, pierde en inventiva, ¿no? Se vuelve menos connotativo. Todos estos aspectos, se dan cuenta, significa que ustedes tienen que trabajar
intensamente, ¿no? Intensamente. Bueno, entonces ahora para terminar, vamos a volver a ese texto de la página 16, por favor. Yo tengo acá todavía una propuesta, pero lo dejaremos para el... Ahora vamos a terminar con el texto de Ribeiro, ya de Julio Ramón Ribeiro. Lo tengo acá, está en la página 16, ya lo saben ustedes, ¿ya? Pero además, ya, en la clase pasada trabajamos con ese texto, ¿no? Y lo leímos. Se ha escondido. Acá está, ¿ves? Entonces, está en la antología, en la página 16, no se olviden, ¿no? Pero, acá está, aquí está también, ¿ves? Acá está en edición impresa. ¿Ves? Entonces, eso también es un detalle interesante, ¿no? Es un detalle interesante cuando el lector está con el objeto literario, ¿no? Con el objeto literario. Puede estarlo en dos formas, en este soporte llamado libro impreso, o puede ubicarlo en internet. ¿Ve? Ya desde ahí también uno puede reflexionar y decir, es lo mismo. ¿Qué prefiere usted? Señorita Vicuña, ¿usted prefiere leer los textos analizados en su versión impresa? ¿Le interesa? ¿Cree usted que la versión impresa de un texto es mejor que la versión virtual? ¿Qué dice señorita Vicuña y señorita Cayotopa? ¿Qué dicen a esta pregunta sencilla que les acabo de hacer? Supongo que tienen esa experiencia, pero se lo pregunto, tiene que ver con el acto de leer, ¿no? En su aspecto propiamente material. En lo personal a mí me gustan más los textos impresos porque lo virtual me lastima un poco la vista estar leyendo textos especialmente largos. Ajá. Y no puedo subrayar como lo hago con los textos impresos y poner mis anotaciones. ¿Habló la señorita? Vicuña, ¿verdad? ¿Qué pasa, señorita Cayotopa? Parece que yo no le caí bien. No, sí, justo iba a opinar también que también prefiero los impresos, ¿no? Se me hacen más cómodo que una computadora. Pero por la situación es más práctico por ahora de lo virtual, ¿no? Que es más accesible, ¿no? Sí, no le entendí mucho porque no vocalizó bien. Podría repetir en forma un poco más, y voy a tomar en cuenta que usted también, por cierto, ha intervenido, ¿no? Eso es algo... dígame, repito la pregunta, no le he oído bien su respuesta, pues le digo, ¿usted habitualmente trabaja o prefiere el texto impreso en forma de libro o prefiere trabajar en internet? ¿Cómo ve esta preferencia? Soy señorita Cayotopa. Usted ha contestado algo, pero como no le oí bien, entonces pido que, por favor, resuma lo que dijo. Sí, que prefiero el formato impreso porque se me hace más cómodo, igual que la compañera, para subrayar y hacer anotaciones. Ajá. Y solo que por el contexto, sí creo que es más práctico el virtual. Ya. Bueno, en todo caso son dos opciones, ¿no? Dos opciones que ustedes tienen, ¿no? Como les decía, participen. Y luego en la clase anterior, ¿no? En la clase anterior, justamente porque estamos trabajando con el concepto de lectura, dimos curso
a la lectura, no valga la redundancia, de este texto de Julio Ramón Ribeiro, que está en su libro Prosas Apátridas. Ahora yo les podría hacer otra pregunta que se refiere, digamos, a los requisitos que debe tener un alumno de lectura literaria, ¿no? Y es el manejo de los géneros literarios o de las especies literarias. Entonces también aquí lo hago en forma de pregunta. Supongo que ustedes han leído a Ribeiro, entonces me podrían contestar cualquiera de ustedes dos, pero por favor traten de manejar bien el micro, pues no lo entiendo bien, sobre todo a la señorita Cayotopa. He logrado captar, ya he anotado acá su intervención, por supuesto, vamos a tomar en cuenta eso. Ya hasta ya me olvidé que les iba a preguntar. Bueno, estábamos hablando de este texto ya me acordé. ¿Ustedes han leído este libro, Prosas Apátridas? Yo no lo he leído, profesor, todavía. ¿La señorita Vicuña ha leído? Dice que no lo ha leído. No la han leído, ya, no hay problema. Les recomiendo leerlo. ¿La señorita Cayotopa lo ha leído? Tampoco lo ha leído. Dice que Tampoco tampoco lo ha leído. Ya. Bueno, entonces les recomiendo, ya, con esto vamos a concluir la clase, les recomiendo que lean este texto, es muy bonito, ¿ya? La próxima vamos a volver sobre este texto que escribí leer, pero hoy día ya cerramos la clase porque enseguida tengo otra clase, ¿no? Y entonces ahí nos vamos a quedar, y bueno, vamos a continuar trabajando. Ya usted ha visto cómo trabajamos con los textos, los analizamos, les damos la vuelta, movemos conceptos y pedimos sobre todo a los alumnos que participen. Yo tenía que contarles una historia personal, pero bueno, quizá ya lo hagamos en una próxima oportunidad, ¿ya? Muy buenas tardes a ustedes dos, la señorita Cayotopa y la señorita Vicuña, ¿no? Han participado objetivamente. Quien más ha participado hasta el momento es la señorita Vicuña, pero la señorita Cayotopa también ha participado, ¿ya? Eso es algo que pongo. Ahora, no sé pues cuántos alumnos va a haber finalmente en este curso. Acá están matriculados 4. En la clase anterior asistieron 3, ¿no? Entonces no lo sé, ya cortamos. ¿Tiene usted el tiempo disponible para...? Sí, profesor, antes de retirarme, la compañera Yasmín Torres me pidió que le haga presente que hoy no pudo asistir porque tenía problemas con la luz.